Bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos las historias más espeluznantes del mundo del terror y el crimen. En esta ocasión, les traemos la escalofriante historia de un asesino en serie que aterrorizó a Canadá y al mundo entero. Hoy, vamos a sumergirnos en la vida de Robert Pickton, el hombre detrás de uno de los casos de asesinato en serie más impactantes de la historia canadiense. Desde sus humildes comienzos hasta la investigación y el juicio que finalmente lo llevaron a la justicia, esta historia está llena de gritos macabros y giros escalofriantes. Descubriremos cómo las desapariciones en el área de Downtown Eastside desencadenaron una intensa investigación que reveló los horrores ocultos en la granja de Pickton. Acompáñanos mientras exploramos las pruebas, la investigación y el impacto de este caso en la sociedad canadiense. No te pierdas los detalles del juicio y la condena de Pickton, que arrojaron luz sobre el lado oscuro de la justicia y la seguridad de las mujeres en Canadá. Y, finalmente, exploraremos las consecuencias sociales y el legado que este caso dejó en su estela. Así que si estás listo para un viaje al mundo del horror real, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Comencemos con la historia de Robert Pickton, el asesino de Vancouver. Robert William Pickton, a quien afectuosamente llamaban Willie, vino al mundo el 24 de octubre de 1949 en la localidad canadiense de Port Coquitlam, en la Columbia Británica, a aproximadamente 30 kilómetros al este de Vancouver. Originario de una familia cuyas últimas 3 generaciones se habían dedicado a la cría de cerdos, el joven, junto con sus hermanos Linda y David, experimentaron el maltrato y la violencia por parte de sus padres, Leonard y Louis. Poco más se conoce acerca de la niñez de Robert hasta la defunción de sus progenitores en 1978. A partir de entonces, el hijo del medio de los Pickton asumió la responsabilidad de la granja porcina y las tierras de la propiedad, mientras sus hermanos optaron por desvincularse del negocio familiar. Es conocido por ser uno de los asesinos en serie más notorios en la historia de Canadá. Su historia es inquietante y escalofriante. A lo largo de las siguientes 2 décadas, el agricultor empleó sus extensas parcelas, que abarcaban más de 6.000 metros cuadrados, como lugar de cría de cerdos, depósito de chatarra y vehículos inoperables, y residencia habitual. A pesar de que el punto de atracción permanente de ese sitio siempre fue The Peggy Palace, una de las construcciones incluidas en la finca donde Robert organizaba festivales desenfrenados al margen de la legalidad, con alcohol, sustancias ilícitas, trabajadoras sexuales y grupos de motociclistas. En varias ocasiones, el granjero logró congregar a casi 2.000 personas en este recinto de celebraciones clandestinas. En público, el anfitrión Willie mostraba una actitud reservada, aunque era amigable, sereno y extremadamente educado. En resumen, un pequeño canalla de buen carácter, llegó a afirmar uno de sus antiguos vecinos. A pesar de las bromas siniestras que solía hacer a sus amigos, les sugería utilizar su trituradora de carne en caso de que necesitaran deshacerse de un cuerpo. Lo cierto es que nadie jamás sospechó de su otra faceta, la de asesino en serie. A lo largo de su carrera delictiva, que se extendió desde 1978 hasta 2002, Robert utilizó el área Downtown Eastside, conocida como el Distrito Rojo de Vancouver, donde se congregaban prostitutas, proxenetas y adictos a la heroína, como el epicentro para reclutar a sus futuras víctimas. Estas mujeres jóvenes y adictas a varias sustancias, de edades comprendidas entre 19 y 46 años, sin conexiones familiares y con problemas legales, cuya única opción era mantener relaciones íntimas a cambio de unos pocos dólares. El granjero se aprovechó de esas vulnerabilidades para atraerlas hasta su propiedad. Una vez allí, el afable criador de cerdos comenzaba su particular carnicería. La heroína había guiado a Mona, una nativa de Alberta, a las calles del barrio rojo de Vancouver. Allí, la joven ejercía el trabajo sexual para sobrevivir a su dependencia. Es decir, vendía su cuerpo para mantener su adicción a las drogas y pagar las deudas. Uno de sus clientes se aprovechó de esa circunstancia de fragilidad de Mona para lograr llevarla a su finca, donde aparentemente había organizado una celebración con una amplia gama de sustancias psicoactivas.
Sin embargo, al llegar, Mona se encontró con la muerte. Aquel granjero y criador de cerdos, educado y de apariencia tranquila, la violó con brutalidad para después estrangularla. Una vez muerta, descuartizó el cuerpo, lo trituró con una máquina de carne y utilizó los restos hechos picadillo para alimentar a los cochinos. Robert Pickton, el descuartizador de Vancouver, acababa de cobrarse su víctima número 49. El procedimiento utilizado en cada asesinato era muy variado dependiendo de la víctima que elegía. A algunas las estranguló con un alambre, a otras las apuñaló decenas de veces en todo el cuerpo, e incluso, mató a varias de ellas de un disparo en la cabeza. Su forma de operar estaba antecedida por una violenta agresión sexual, en la que golpeaba y vejaba con diversos objetos sexuales a las mujeres. Una vez muertas y con el fin de deshacerse de las víctimas rápida y fácilmente, procedía a descuartizar los cuerpos e introducía sus restos en una picadora de carne que normalmente usaba una vez sacrificados los cerdos. Para terminar, el asesino empleaba el picadillo humano como alimento para estos animales. De las 65 mujeres desaparecidas, la policía tan solo pudo encontrar pruebas y evidencias sobre 6 de ellas. Hasta 1997, una veintena de mujeres que trabajaban como trabajadoras sexuales en Downtown Eastside desaparecieron sin dejar rastro y las autoridades no iniciaron investigaciones, a pesar de los esfuerzos de sus seres queridos por encontrarlas. Estos casos, en su mayoría denunciados, fueron ignorados debido a la falta de cuerpos y a un prejuicio policial hacia estas mujeres con historias de adicción y falta de arraigo. Un ejemplo de esta falta de atención se vio cuando una sobreviviente del llamado destripador de Vancouver logró escapar de una muerte segura, buscar ayuda y denunciar a su agresor por intento de asesinato. Sin embargo, después de la detención e interrogatorio de Willie, los agentes aceptaron la versión del granjero y lo liberaron, a pesar de las evidentes lesiones de la mujer. El testimonio de la trabajadora sexual no fue creído debido a su adicción a la heroína y los cargos contra Robert Willie fueron desestimados por falta de pruebas. La policía finalmente inició una investigación después de la denuncia y el compromiso de un grupo de personas de Alberta que deseaban esclarecer las desapariciones de varios miembros de su comunidad. La pesquisa oficial comenzó en septiembre de 1998, pero durante los 4 años siguientes, no se lograron avances debido a la escasez de evidencia y la falta de cooperación por parte de los administradores del Distrito de Trabajadoras Sexuales, quienes no suministraron datos confiables sobre los posibles responsables. Mientras tanto, el asesino en serie seguía raptando y asesinando impunemente a mujeres sin que sus cuerpos fueran hallados. Una inspección posterior, más exhaustiva y que incluyó la excavación de la propiedad con arqueólogos especializados durante más de un año, reveló un inquietante descubrimiento: grandes congeladores cubiertos con maquinaria pesada, en cuyo interior había bolsas de plástico que contenían 2 cabezas de mujer cortadas verticalmente, así como restos de varios pies, manos y mandíbulas parciales. No hay cuerpos completos según la prensa local. En la caravana ubicada en la granja, se hallaron dientes, documentos de identidad de varias mujeres, prendas de vestir, calzado y objetos personales, como una estampita perteneciente a Lori Ellis y una bolsa manchada de sangre que pertenecía a Serena Obatswe. Además, se encontró una pistola calibre 22 con rastros de ADN de Mona, junto a la cual se hallaban municiones, esposas, cuchillos, agujas hipodérmicas y juguetes sexuales. Y un frasco etiquetado como afrodisíaco de mosca española. También encontraron un inhalador para el asma con el nombre de Serena Obatswe, una de las mujeres desaparecidas. Horas después, Robert fue liberado, pero permaneció bajo la vigilancia de la policía, ya que aún no habían verificado el nombre en el frasco mencionado. Sin embargo, una vez que obtuvieron los resultados, la policía montada de Canadá regresó a la granja y arrestó a Robert Pickton por el asesinato en primer grado de 2 mujeres, Serena Obatswe y Mona Wilson. Hasta el día del juicio, que tuvo lugar en enero de 2007, las autoridades habían formulado 26 cargos de asesinato en primer grado contra Robert Pickton, pero finalmente solo pudieron probar 6 homicidios: los de Mona Wilson, Serena Obatswe, Marnie Fra, Brenda Wolf,
Andrea Josbury y Georgina Papin. No sirvió de nada que el acusado se jactara de haber cometido 49 asesinatos ante un agente encubierto que lo acompañaba en la celda. Durante la conversación con el oficial disfrazado, además de admitir todos los homicidios, Robert lamentó no haber llegado a la cifra redonda de 50. El agente de incógnito le preguntó, 50, a lo que el granjero respondió, exactamente, el gran 50. El juicio del carnicero, apodo dado por los investigadores, comenzó el 30 de enero de 2007 en la Corte Suprema de New Westminster, casi 5 años después de su detención. Desde el primer día, el juez James Williams advirtió sobre la dureza del proceso, no solo debido a su duración, casi un año, sino también a la crudeza de las pruebas recopiladas y a la crueldad de los testimonios, en particular el del propio acusado. Algunos de los aproximadamente 300 periodistas que cubrieron el juicio necesitaron apoyo psicológico. El fiscal Jeff Barragar afirmó, la muerte de estas 6 mujeres es obra de un solo individuo, el acusado Robert William Pickton. Hizo hincapié en que la magnitud y depravación de las circunstancias eran singulares, especialmente porque no se encontraron evidencias de remordimiento por parte del acusado. Pickton se declaró inocente al comienzo del juicio y mantuvo su compostura mientras escuchaba una serie de testimonios y declaraciones que lo retrataban como un asesino en serie. Durante el proceso, el granjero se dedicó a garabatear y a tomar notas en un cuaderno azul. En diciembre de 2007, después de una semana de deliberaciones, el jurado lo declaró culpable de 6 cargos de asesinato en segundo grado, en lugar de los cargos de asesinato en primer grado solicitados por la Fiscalía. De acuerdo con las leyes canadienses, Pickton fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 25 años. Durante la lectura del veredicto, se presenciaron 2 reacciones opuestas. El granjero mantuvo su cabeza gacha, como lo había hecho a lo largo de todo el proceso, sin mostrar emoción, mientras que los familiares de las víctimas celebraron la decisión. La sala se llenó de una mezcla de lágrimas, gritos y aplausos. El magistrado, por su parte, tuvo palabras para el condenado, a quien calificó de asesino reincidente. Aunque afirmó no conocer los detalles de los crímenes, enfatizó, sé esto, lo que les ocurrió a esas mujeres fue absurdo y despreciable. Incluso lo reprendió diciendo, señor Pickton, no hay palabras suficientes para describir la repulsión que siente la comunidad por estos asesinatos. Después de todo, se aprovechó de su enorme vulnerabilidad, ya que estas víctimas tenían vidas problemáticas y abuso de sustancias y se veían obligadas a vender sus cuerpos a extraños para sobrevivir, lo que llevó a la comisión de crímenes atroces. En resumen, la historia de Robert Pickton es un oscuro recordatorio de los horrores que pueden ocurrir en el mundo real. Sus crímenes dejaron una marca indeleble en Canadá y en la conciencia de quienes conocen su historia. Nuestras condolencias van para las víctimas y sus seres queridos. Es importante recordar que detrás de cada víctima hay una vida, una historia y personas que las extrañan. Este caso también llevó a cambios importantes en políticas de seguridad y enfoques de investigación. La sociedad canadiense se vio obligada a reflexionar sobre cómo proteger a sus ciudadanos más vulnerables. La historia de Robert Pickton nos recuerda que debemos estar atentos a los peligros que acechan en las sombras y que la justicia, aunque a veces tardía, puede prevalecer. Si desean seguir explorando el oscuro y misterioso mundo del terror, crimen y leyendas, asegúrense de suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún episodio. Gracias por acompañarnos y recordar siempre que, en medio de la oscuridad, la luz de la justicia puede brillar. Hasta la próxima.